Aunque quería... Aquí, de quizá pueda editar esta parte, que quería disculparme en nombre de Eva, que no va a dar la clase hoy, sino que la va a retomar sus 3 clases el jueves, por un problema personal de una pena que tuvo una pérdida fuerte. ¿Verdad? Entonces, por eso. Entonces, no, me pidió de que la disculpara yo para esta noche. Y entonces, le comentaba yo a los compañeros que entraron temprano, de que en vista de que no íbamos a sustituirla a ella con sus clases porque ella quiso mantener sus clases, vamos a hacer un ejercicio y un ejercicio en el cual vamos a intentar hacer un estudio, como que estuviéramos haciendo un estudio, para que vean los pasos y de esta forma también ya vayan concretando toda la teoría de la que hemos venido hablando desde hace varios días. Entonces, planificando un estudio, le puse el nombre, aquí tenemos todos que participar porque voy a ir haciendo preguntas y también quiero que ustedes me pregunten y así vaya quedando ya esta parte más concreta. Dijéramos que nos pasa esto, ¿verdad? Andamos pasando la visita y de repente nos da la impresión, porque siempre es así, nos da una impresión, ¿verdad? O nos parece que hemos observado que desde hace un tiempo estamos viendo muchas evisceraciones en el servicio. ¿Verdad? Usted dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Es que yo estoy viendo que cada rato están yendo a reintervenir un paciente porque se evisceró y todos los días, pero es la impresión que tiene, ¿verdad? Es una observación no sistematizada, usted no ha llevado un registro, pero siente, ¿verdad? Siente que algo no está bien. Entonces usted se fija que nada ha cambiado, está a mitad del año, no es como la excusa de que ya están operando los primeros Rs, ya no parece ser culpa de los R1, ¿ya? Tenemos los mismos hilos, no hemos cambiado hilos, no hemos cambiado la técnica, los pacientes parecen ser los mismos, entonces decidimos hacer una investigación. Vale, dijéramos aquí, mi primera pregunta. ¿Por qué creen que hay que hacer una investigación? Porque hay algo que me pareció que no es normal, que no es lo habitual, pero no estoy seguro. Cabal. O sea, sentimos, tenemos la impresión, tenemos una observación no registrada. Entonces, hay un dicho bien interesante en ciencia que dice de que los sentidos nos engañan. De cuando nosotros tenemos esa sensación de que algo no está bien, que algo parece como que no se está conduciendo de la forma que normalmente se da, requiere que nosotros procedamos a hacer ya una revisión más detallada de los datos y por lo tanto sí ya requiere una investigación. Ahora, ¿qué va a diferir esto de un registro? ¿Por qué le llamamos investigación? Porque hay que determinar la causa para tratar de corregirla. Sí, podemos llegar a la causa, pero primero queremos identificar si existe el problema. Creo yo que porque va un método incluido dentro del asunto. Perfecto, porque ya vamos a hacer un método. Muy bien, ya vamos a hacer un método, ya vamos a tratar de identificar si ese número que yo digo que me parece anormal es realmente cierto, si de veras es que hay más o solo tengo esa impresión. Entonces, el nombre de investigación es porque lleva un método. Vamos a tener que escribir un protocolo. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente punto. ¿Qué creen que tenemos que hacer a continuación? Vamos a ver. Crear una hipótesis, doctor. ¿Una hipótesis? ¿Qué es lo Revisar primerito que... Ajá. revisar la literatura para ver qué porcentaje de visceraciones es lo normal. Perfecto, doctor Goches. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es buscar en la literatura las prevalencias, lo que nosotros conocemos como el mínimo aceptable, porque nunca vamos a tener 0 visceraciones, pero vamos a tener lo que conocemos como el mínimo aceptable. Entonces, muy bien, vamos a ir a PubMed. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un screenshot. Creo que voy a hacer lo que me dijeron la vez pasada de compartir la pantalla, como que dicen, para ver todo y cambiar de lugar. Es compartir, ¿cómo se dice? Para Mostrar compartir el todo. escritorio.
en desktop, ¿verdad? En este. Muy bien. Compartir aquí. Entonces, ahora pueden ver mi pantalla. ¿Están viendo PubMed? Sí. Afirmativo, sí. Bien, entonces, vamos acá, nos fuimos acá, puse aquí mis palabritas, la parotomy, dehiscence and prevalence, y no le puse ningún filtro. Vamos a ver ya de veras, voy a cambiar de, a ver cómo que se hace para, me quiero pasar al verdadero PubMed. No sé cómo, cuesta esto, ahí está. Nos vamos a PubMed, y aquí, ¿verdad? Tengo acá, y como ustedes pueden ver, no puse filtros, porque quiero saber todo, y me salieron 245 resultados, pero empiezo a mirar los títulos, y a ver qué de estos títulos me pueden funcionar para sostener lo que yo estoy viendo. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, acá hay un estudio de prevalencia, pero que o no, también todos estos demás que hablan de cierres, que hablan de factores de riesgo, de alguna manera nos van a dar una luz del número global de licencias que tienen estas personas en sus países, ¿verdad? Y me pueden servir a mí para hacer mi cuerpo teórico. Entonces hago esto. Va. Una vez que hago la búsqueda, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Vamos a ver. Uy, ya dejé ahí puesta la cosa. Ya nos dio copia, hombre. Sí, usted, el caballo blanco de Napoleón, así. Abrir la carpeta. Ajá, habría de hacer una carpeta, muy bien. ¿Qué más? Una carpeta donde voy a bajar, ¿verdad? Aquellos que yo voy considerando que pueden ser los artículos de los cuales puedo yo tener información. ¿Qué más hago? Yo no digo porque ya vi. No importa, y la cosa es que todos hablemos hoy. Bueno, primero abrimos nuestro gestor bibliográfico, ¿verdad? Donde vamos a ir poniendo ya las referencias, ya sea que las usemos o no. ¿Ya? Nuestro gestor bibliográfico, ya ustedes tienen instalado Zotero o Mendeley en su computadora. Solo lo abrimos y vamos bajando los artículos que usted considera que pueden tener información. Ya dijimos que abrimos una carpeta en la computadora y bajamos los artículos que consideramos nos pueden apoyar. Ahora, tenemos que hacer una lectura de los resúmenes y vamos a escoger aquellos que tengan datos de prevalencia y otros datos que nos permitan armar nuestro protocolo y que también nos den variables necesarias. Por ejemplo, ya vimos ahí que le están dando importancia. Si volvemos a ver en PubMed, hay cosas que le dan importancia al cómo se hizo, al hilo. Vamos a ver. Dice, aquí están buscando, por ejemplo, factores de riesgo. Esto sería bueno que yo lo lea, porque de esta forma voy a tomar esas variables. Por ejemplo, lo abro y veo acá que van a medir, por ejemplo, si son procedimientos vasculares, intestinales, el IMC, todo el mundo, ¿verdad? La infección de herida. Y si abro todo, ¿verdad? Porque puedo abrir todo el artículo. ¿Ya? Vamos a ver acá de que esto me puede ayudar a mí, que si bien es cierto, es un estudio de que busca factores de riesgo y no, yo no ando buscando factores de riesgo todavía. Solo ando buscando a ver si el número es alto o no. Entonces acá, pero puedo ver si ellos hicieron algunas variables importantes que tomaron en cuenta y que a mí me pueden servir. Por ejemplo, cirugía de trauma, si hicieron incisiones en línea media, si era cierre primario, si llevaba una malla, etcétera. La experiencia del sé que, cirujano, etcétera. ajá, cabal, y aquí también tienen otra, por ejemplo, fumado, y enfermedad maligna, comorbilidad. Y yo sé que yo voy a tener que también tener estas variables porque me pueden servir para saber si lo tengo que estratificar, si puedo luego agrupar los números, ya que yo no estoy buscando nada más que números. ¿Verdad?
Y aquí estos factores que están aquí también me pueden servir en caso de que yo los pudiera conseguir de los expedientes, ¿verdad? Entonces ven ahí, ya, este es solo un artículo. Imagínense, leíamos todo, leemos varios, hacemos resúmenes y después de hacer el resumen, pues nosotros ya podemos ir, como puse aquí, a armar el protocolo. Y ya entonces podemos empezar a escribir un resumen. Aquí empieza la dificultad. Y es lo que estábamos hablando con los compañeros, que no escribir. Tenemos que aprender a escribir. ¿Cómo vamos a aprender a escribir? Porque lo que usualmente hemos aprendido a hacer un poquito es un poco de copy-paste de párrafos. Entonces, lo ideal es leer todos los artículos y después de leerlos todos, usted empiece a pensarlos en todos. Y al empezar a pensar en todos, de alguna manera empiece a estructurar desde lo más general hasta lo más específico. Diga usted, bueno, voy a empezar hablando primero de qué es una laparotomía, cuál lleva el mecanismo de acción para el cierre y posteriormente de ello puedo ver todos los factores que influyen en el buen cierre y luego voy a hablar sobre la prevalencia y los factores que se relacionan con la evisceración. Entonces ya usted ya creó por lo menos un esqueleto de desarrollo de cómo va a ir armando todo el conocimiento que tiene en todos esos artículos. Ya después de eso también puede poner al final en juego, decir todos los estudios que se han hecho y poner a discutir a los autores. En momentos va usted a encontrar de que se puede poner a dialogar un estudio que se realizó en un país de tercer mundo con un país de primer mundo o alguien que hizo un estudio en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, ancianos con comorbilidades y otro que fue en trauma en jóvenes y puede ahí de esta forma terminar de poner ahí los estudios a dialogar entre sí. Entonces, esto no es fácil porque para esto se requiere que uno empiece a hacerlo, hacer esto que llamamos la revisión de la literatura. Pero uno de los consejos es ir de lo general a lo específico y de lo más viejo a lo más nuevo. Muchas personas creen que no deben de usar literatura vieja para hacer un marco teórico. A mí me parece bastante erróneo ese concepto y yo no lo he encontrado justificado en ningún libro de texto de realidad. Por momentos usted tiene que retroceder tan atrás en el tiempo como las primeras suturas, por decir algo. Y si usted habla de ellas, pues va a presentar artículos viejos. O dijéramos que la introducción de grapas, por ejemplo. Entonces, tiene que remontarse todo y armar un cuerpo de texto sin siquiera empezar a contar, que yo he visto que hay gente que pone 2 páginas de historia, por ejemplo. No, tampoco, ¿ver? Unas 3, 4 líneas. También no hay que olvidar que en otras circunstancias, en este caso nuestro no, pero en otras circunstancias pueden hacer referencias y búsquedas también en los organismos científicos, ¿verdad? Como cuáles. Si dijéramos que mi estudio hubiera sido que yo veo más infección y quiero ver esa infección, un sitio obligatorio al que tengo que ir es al CDC. ¿Verdad? El CDC tiene mucho material de seguimiento de las infecciones. Entonces no puedo dejar de mirarlo. Y también tengo que recopilar si han estudios viejos a nuevos en el sentido de que pueda ver si ha venido evolucionando en la disminución de las infecciones. Entonces no puede decir uno rotundamente, no ponga nada más que tenga 10 años o más de 5 años, porque usted está construyendo el cuerpo de texto. Claro, también el cuerpo de texto usted me va a decir, ¿y cuánto tiene que ser? Bueno, no tiene que ser muy largo. Lo más que tiene que hacer serán como unas 3, 4 o 5 páginas para el protocolo, que posteriormente cuando ya sea un artículo tiene que reducirlo tanto porque ya tiene que dejar más espacio para los resultados y la discusión y le pone el límite de 3,000 palabras. Así que no se haga ahí un tratado y un capítulo quirúrgico, ¿verdad? En hacer el marco teórico. Entonces, la regla es eso, ¿verdad? Hacerlo conciso, claro, no redundar, usar palabras directas, no decir sentimientos.
no puede poner sentimientos en la escritura, ni tampoco opiniones. Las opiniones van a ir cuando ya usted haya terminado su estudio en la discusión. Pero en el marco teórico no pueden haber opiniones. Tienen que, suyas, por lo menos de los investigadores, sino que va haciendo una estructura parafraseando autores y también puede poner párrafos pequeños, copiados, les pone claro sus comillas o las pone en itálicas. Cuando hay definiciones, pues va a poner la definición de evisceración. No tiene por qué parafrasearla. Puede ponerla o de la paratomía, puede ponerla propia. Así que solo le pone, claro, la referencia al final. Entonces, eso, hacer el resumen es de práctica. Es de empezar a escribir y empezar a escribir y cada vez va a ir mejorando y mejorando. Pero la regla es de lo general a lo específico y de lo más viejo a lo más nuevo. ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien hasta el momento. Vamos bien, bien. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como dije, ya hemos leído, ya tenemos clara la idea, ya hemos visto ahí que hemos podido encontrar en la literatura las variables que vamos a requerir, como decíamos, tipo de herida, etcétera, etcétera. Vamos a haber encontrado, y espero en algún momento, algún dato X de prevalencia en la literatura. ¿Por qué? Porque ese dato de prevalencia lo voy a necesitar yo para hacer un cálculo del tamaño de muestra. Si bien es cierto, ustedes pueden decir, no, yo solo quiero ver justo el momento o el tiempo en el que yo sentí que empezaron a cambiar las cosas y empezaron a haber más evisceraciones. ¿Cuál es el problema de poner ese límite en el tiempo? De que no va a poder ya sea tener un tamaño muestral adecuado o que usted puede entrar en algún momento en un sesgo de selección, ¿verdad? Que agarra un grupo, un periodo específico. Lo ideal sería poder encontrar ese número de prevalencia. Vamos a ver, yo por acá encontré, buscando en estos artículos, este estudio, que si bien es cierto, hablaba y estaba en español, por suerte, reintervenciones abdominales, prevalencias en cirugías electivas y urgencias. ¿Verdad? Este lo tengo que ocupar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no habla de evisceración, pero fíjense, miren esto, viendo acá las causas de reintervención, aquí está evisceración. ¿Vean? ¿Ven? Sí. Va. Sí, correcto. Entonces, teniendo ese dato, yo veo de que en este dato tienen una prevalencia del 23.8. Puede ser que otros estudios anden por allí, ¿verdad? No bajé otros. Vamos a ver si este casualidad tenía una prevalencia de evisceración por ahí. Habría que leerlos, no alcancé a leerlos, pero veamos que hay una dehiscencia de la herida. Entonces vemos aquí que hay algunos datos, puede ser que tengamos un dato de N, ¿verdad? De 592 pacientes, dijéramos que de estos hubo X número, lástima que no, dijéramos que estos 187, dijéramos que ya lo leímos, ¿verdad? Son evisceraciones. Y entonces yo voy viendo ahí de que ya tengo algunos datos que me pueden servir a mí para después ocuparlos y tenerlos en mente para hacer mi tamaño de muestra. Entonces ya todos esos datos que he agarrado de la literatura previa. Ya ven por qué es importante siempre ir a leer, porque ahí podemos nosotros tener datos que nos van a ayudar a nosotros a armar nuestro protocolo. Entonces tenemos el dato de 23.8. Entonces yo digo, bueno, yo quiero ver el 23.8 en mi población. Si yo digo solo reviso 3 meses para atrás, puede ser que no vea nada. ¿Verdad? Entonces, para ver esto, ya habíamos hablado de que podemos ocupar cualquiera de los softwares. Vamos a ocupar este, openepi.com. Pero antes de llegar a esto, vamos a volver a nuestra PowerPoint. ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo cómo se va armando el protocolo? A todo esto ya llevamos como 2 meses por lo menos trabajando en la idea. Fíjense bien. Pregunta, doctor. ¿Ya? Sí. Hasta este momento que estamos ya adquirimos varios factores, un tema que estamos investigando.
hasta este momento que empezamos a escribir, tenemos que haber leído toda la cantidad de estudios que teníamos o Ujú. hay un número específico para tener una idea somera o escoger los estudios donde se repitan más los mismos factores, en este caso de lo que Sí, estamos como hablando de la evisceración. muy buena pregunta. ¿Cuánto leer? Bueno, la verdad es de que yo aquí porque lo estoy haciendo rapidito para que hagamos un ejercicio de cómo sería en la realidad, pero cuando usted hace un screening de la literatura, primero tiene que ver todo lo que encontró. Si quiere después pone filtros, como que le podría poner en este caso, bueno, en este caso no, porque es un estudio de prevalencia, pero dijéramos que fuera otro tipo de estudio, usted le puede poner de qué tipo de estudio quiere o otras cosas. Hay otras cosas que se pueden dar en animales, usted le pone que en humanos, etc. La cosa es ver que usted hace un screening, ahorita encontramos 235, usted puede ver los títulos. Usted viendo los títulos, vámonos así, podríamos ir descartándonos, los tiene que leer todos. Se puede empezar viendo, dejamos acá. Vale, por ejemplo, este lo dejaría, el 1 lo dejaría, el 2 también lo dejaría, este 3 no. Dijéramos que su hospital es un hospital que no hace ginecología, ese no lo ve. Luego, vamos a ver el siguiente, es sobre la magnitud, ¿verdad? Y los factores de riesgo sí lo dejaría, sobre todo que es un país de tercer mundo, ¿verdad? Tenemos que dejarlo y habla acá, se mira que va a haber alguna prevalencia. Este habla sobre terapia, este no lo dejaría. Este sí, porque habla de prevalencia, vimos que no sirvió para darnos el dato. Este habla de control de daños, no sé, no. Este habla de obesidad. Después de la parotomía de trauma, probablemente no. Esta es evaluación sobre ultrasonido para ver si las mujeres embarazadas, este no. Entonces usted así tiene que hacerlo. Tiene que, por eso le digo que va a haber tratado ya como unos 2 meses, porque usted primero hace el screening, se toma su tiempo, no lo hace a la carrera, ve los títulos y todavía después de que tiene los títulos hay que leer los resúmenes. Y aún con los resúmenes usted puede ir desechando. Entonces ya al final le va a ir quedando un cuerpo ahí de texto que usted puede decir que le puede utilizar o no. Por ejemplo, este habla sobre la posición de la malla para profilaxis de hernia después de una laparotomía. Dice usted, bueno, este tal vez sí me pueda servir, tal vez hay definición, tal vez hay algo por ahí, ¿ve? Y ahí va leyendo y va diciendo después qué es lo que va a poderle servir o no. Por ejemplo, esto sí lo dejaría, ¿verdad? Este ya cuando habla mucho de mallas, este no, porque habla del robot con una esterectomía. Esto también parece que se les va mucho a los ginecólogos, ¿verdad? También aquí hay otro del muñón vaginal, ese no me interesa. Y así podemos ir viendo todos. Este es un modelo de pronóstico. Este es también siempre con mallas. Usted puede de esta forma ir haciendo un screening. Si usted va a hacer de veras un buen estudio, tiene que tomarse el tiempo, son 245, de hacer un buen screening. ¿Cuántos tienen al final? Bueno, al final usted puede quedarse con los que de veras le dan datos. Le dan datos de prevalencia, que si ve que se repiten las características que piden como factores de riesgo, no tiene por qué repetir muchos. Se puede quedar con los más recientes, porque tampoco es repetitivo. Por ejemplo, que todos digan que la obesidad es un factor de riesgo, entonces usted va a incluir el IMC y hay 40 artículos que lo dice y va a poner los 40 referencias, no, ¿verdad? Se queda con los más cercanos de los factores de riesgo. Más o menos. Sí, vamos bien, vamos bien. Si por ejemplo tuviéramos un metaanálisis de prevalencia, porque eso existe, un metaanálisis de prevalencia de dehiscencia, claro que hay que usarlo, ¿verdad? Porque todavía con mayor razón me puede dar las varianzas que hay a nivel de todos los estudios publicados. Acuérdense que estamos, y a eso voy a llegar yo, ya vamos a llegar a qué tipo de estudio tenemos que planificar.
Pero ahorita estamos en el screening, ¿verdad? Entonces tienen que hacer un buen screening y no necesariamente tienen que quedarse con todos. Si usted ve que sigue hacia atrás, muy atrás y pasan y no tiene nada nuevo que aportar, ya no tiene por qué seguir incluyendo más. Tienen que aportar. Los artículos tienen que aportar algo especial. Tampoco es de ponerlos y que los mismos dicen un montón de cosas. Por ejemplo, este que habla sobre el cierre peritoneal, que decía la vez pasada el compañero, miren de qué fecha es, y son ginecólogos del 94. Este también dice complicaciones de un hepatoblastoma, ese no lo incluimos. Transmisiones probablemente hay aquí algo, tal vez aquí hay algo, ¿ve? Frecuencia. Aquí este habla de frecuencias, es algo, mijito, puede ser que aquí haya algo. Y encontramos acá, dice que 32 de 406, o que hay una frecuencia de 7.8, mucho más bajo que el otro. Entonces creo que lo mejor sería, y aquí ese es un buen punto, cuando hay un número muy, muy bajo, es mejor utilizar el número más bajo para hacer el cálculo de muestra, porque entonces si no, no vamos a verlo. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y a todo esto ya llevamos como un mes, 2 meses escribiendo. Oigan, chicos, no es que se escribe esto de un día para otro. Normalmente se echa uno, por lo menos yo me llevo entre 3 a 4 meses a hacer una revisión de la literatura previa a un estudio. Es lo que más o menos uno le toma el tiempo de hacer todo este screening, de hacer toda esta lectura, de hacer el resumen, de poner todas las referencias también. Y armar el cuerpo del texto, porque la idea de esta revisión de la literatura también ya después, cuando uno ya publica, es que va a ser el puente que usted le tira al lector donde le está diciendo, miren, esto es lo que había antes de que yo hiciera mi investigación. Y yo voy a avanzar mi investigación y con mis resultados y en la discusión veremos qué pasó, ¿verdad? Pero es el puente del antes de que yo empezara mi investigación. Esto es lo que había. Entonces usted le lleva su caminito recorrido. No tiene por qué tampoco empezar a hablar cosas de, por ejemplo, que se van a echar toda la fisiopatogenia de la cicatrización, como hacen los residentes, ¿verdad? Que empiezan a hablar que todo, de que los fibroblastos y todo eso. No, tampoco es eso, ¿verdad? Sino que va ya más concreto a lo que usted va a poder también hacer la investigación. Si usted fuera a hacer un estudio básico en animales y de veras va a hacer algún análisis microscópico de la cicatrización, entonces ahí claro que tiene que ir eso. Pero si usted está haciendo un estudio clínico y solo quiere ver prevalencia, no tiene por qué empezar a hablar de todo el mecanismo de la cicatrización. ¿Sí? Sí. Va. Empezamos a elaborar el protocolo. Entonces aquí vengo ya también con la pregunta más difícil. ¿Qué diseño escoger? Pensemos. Un descriptivo, doctora. Muy bien. Un descriptivo. Perfecto, es un descriptivo. ¿Qué más? Retrospectivo. Antes de la retrospectividad, ¿qué queremos? Queremos nosotros, estamos hablando de prevalencia. ¿Qué nos dijo a nosotros Will con la prevalencia? ¿Recuerdan? Le podemos cambiar el título también. Entonces le cambiamos el título, vamos a tener que cambiar también la dinámica de la investigación. Podríamos decir que no queremos ver prevalencia, sino que queremos ver incidencia. Entonces eso ya nos va a cambiar también el pensamiento de cómo voy a armar el estudio. Vamos a ver. Ninguno, ya dijimos que es descriptivo, por lo tanto no tiene hipótesis. No tiene hipótesis porque es un estudio descriptivo. No estoy buscando, antes de empezar a tirarme a buscar factores de riesgo, primero quiero saber si de veras hay un problema.
Si de veras hay, porque ya tenemos un montón de estudios de factores de riesgo de evisceración. ¿Verdad? No quiero hacer eso. Lo que quiero saber yo ahorita, en el momento, si de veras en mi servicio hay más evisceraciones de lo que siempre ha habido. Porque entonces después sí vamos a tener que buscar la causa. Pero ahorita solo queremos saber el número, a ver si es cierto que se va a pasar arriba del mínimo aceptable. Vale, dejémoslo con prevalencia. ¿Cómo sería el estudio? Descriptivo. ¿Qué más? Transversal, pero Perfecto, transversal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a agarrar aquellos expedientes de todos los pacientes y por ahí tenemos que todavía nos falta ver ciertas cosas como tamaño de muestra y muestreo, ¿verdad? Pero hagamos de caso que sabemos que ya vamos a tener que contar con los pacientes que han sido operados y que entre ellos van a tener que haber algunos eviscerados, ¿verdad? Que son los que vamos a contar. O sea, no son criterios de inclusión. Criterios de inclusión, entonces, ¿qué sería? Pacientes que han sido operados en nuestro servicio. Punto. Con cirugía, bueno, es abdominal, dijéramos que todos somos cirujanos generales, no, aquí no hay ortopedas, no hay neuros, y estamos hablando de evisceración en abdomen, ¿verdad? Entonces todos somos de cirugía general, no la laparoscopía, por ejemplo, ¿verdad? Que no sea la laparoscopía, sino que sea, podemos decir cualquier tipo de evisceración o queremos solo de línea media, ¿verdad? Y ya. No tenemos que pedir mucho, no vamos a poner restricción de edad, no vamos a poner restricción de nada, porque esas pueden ser variables que nos puedan servir a nosotros para agrupar las frecuencias. Vale, entonces ya tenemos nuestro estudio descriptivo, no necesita hipótesis, no necesita más nada. Entonces ya con esto vamos a ver cuántos expedientes tenemos que revisar. De ahí viene el problema. Vamos a ver a OpenEpi y entonces decimos, vamos a buscar tamaño de muestra. ¿Se mira la pantalla? Sí. Bien. Sí, Entonces nos vamos a tamaño de muestra. Sí, se mira. Entonces ven cómo se desplegó tamaño de muestra, proporción. Porque no estamos haciendo ni casos y controles, no estamos haciendo cohortes, no estamos haciendo diferencias de medias. Estamos viendo proporción. Le damos clic a proporción y me dice introducir datos. Dijéramos que sabemos que por lo menos se han operado 500 en los últimos 5 años. ¿Ya? Por decir algo. La frecuencia anticipada que voy a poner aquí. Que voy a poner aquí. el 7 que encontramos. Perfecto, el 7 que encontramos, muy bien. Era 7.8 o 7, dejémoslo. ¿Ya? Dejamos siempre el límite de confianza en 5. Estos dos datos de aquí abajo hay que dejarlos siempre. ¿Ya? Y le damos ya, fíjense solo estos dos. Y si no conoce usted su población, también lo puede dejar así con el millón y le da a calcular. Entonces necesito revisar 84 expedientes. Usted me dice, ay, pero es que nosotros hemos operado en el último periodo 100 o 200 o los 1500, los 500. Ah, bueno, entonces si hemos operado los 500, podemos hacer un muestreo. ¿Cómo vamos a hacer el muestreo? Bueno, podemos hacer muestreos de diferente forma. Si nosotros ya tenemos todos los expedientes, podemos hacer números aleatorios, ¿verdad? Porque ya sabemos que de los 500 vamos a escoger solo 84. O podemos agarrar una constante. De 500 entre 84, ¿cuál sería la constante? Vamos a hacer un cálculo. Está en la calculadora. Vemos nosotros, hacemos el cálculo de 500 entre 84. Nos sale 5.9. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a ir agarrando, si agarro el expediente 1, luego agarro el expediente 6, luego el expediente 12, luego el expediente 18. Estoy usando el mecanismo
probabilístico de la constante K, que sería en este caso el número que cabría dentro de los 500 para obtener los 84. Otra cosa, como les decía, es hacer un muestreo con números aleatorios, que también eso se lo puede pedir usted a un estadístico que le haga y le diga cuál es el número que va a entrar al estudio. ¿Ven? Entonces ya superamos dos cosas. Superamos el número de tamaño de muestra y superamos el muestreo. ¿Ven? ¿Estamos? ¿No los he perdido en algún lado? Vamos bien. Bien. Me van a decir usted, pero si los expedientes serían del pasado, cabal, pero eso no quiere decir que sea retrospectivo la forma en que yo voy a tomar el dato. O sea, el dato que yo voy a obtener es transversal. Solo voy a agarrar eviscerado, ¿verdad? El eviscerado y voy a tomar sus datos personales, ¿verdad? O no eviscerado, porque también tengo que agarrarlos todos. ¿Se acuerdan que para agarrar prevalencia tengo que meter los 84 y de esos 84 supuestamente voy a ver o espero ver el 7.8 o más o menos, ¿verdad? También. Eso va a depender de los hallazgos. Entonces yo voy a revisar los 84. Los 84 son operados y entre ellos pues voy a encontrar el número de eviscerados. Entonces voy a agarrar los expedientes, simplemente voy a tomar el dato de si se está eviscerado o no. Y agarro todas las variables que creo que son convenientes ahí, ya sea edad, sexo, IMC, albúmina, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y de esta forma yo ya hago mi operativización de variables y hagamos un ejercicio de la operativización de variables. ¿Cómo operativizan edad? Dijéramos que vamos a poner, voy a escribir acá las cosas que quiero poner en edad, que sería la edad, ¿verdad? Su definición de edad, donde lo voy a tomar, o sea, la fuente, cómo lo voy a plantear, cómo lo voy a medir y cómo lo voy a interpretar. Va. ¿Quién empieza con edad? ¿Cómo definiríamos edad? Ese es fácil. Deben ser, Virginia, todos los pacientes operados que presentaron No, edad. evisceración. No, edad. ¿Cómo definimos edad? El número de años que tiene. El número de años desde que nació hasta el momento en que se visceró. Sí. ¿Verdad? Porque no quiero otra edad. No quiero ahorita, si estoy agarrando que fue hace un año, quiero la edad en que se visceró. ¿Verdad? O sea, sería el número de años transcurridos desde el nacimiento hasta que se visceró. La fuente, como ya dijimos que es el expediente, el expediente, ¿verdad? ¿Sí? No podría ser no, es que está hablando de edades, ¿cierto? No es tiempo. Casi no se te oye, Harold. Ah, perdón. Es que te estaba diciendo, ¿me oyes ahorita? Un poquito suavecito, pero ya se oye mejor. Permíteme, quiero ver si doy volumen aquí. A ver qué pasa aquí en mi compu, entonces. Sí, no, es que estaba pensando en el tiempo en que sucede el evento de la evisceración después de la laparotomía. Pero no, estamos hablando de la edad. Sí, perfecto. Estamos hablando de edad. Sí, puede ser que eso sea un dato que podamos tener. Entonces sería definición sencillo, la fuente, pueden decir ustedes que lo quieren del registro, o sea, de la hoja de ingreso, por ejemplo, y no de la historia del interno. Okay, no tomen nada de las hojas de interno, oye, eso no son fidedignos. ¿Cómo lo van a medir? En años, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y interpretar, pues, ¿cómo la van a interpretar? Pues es una variable. ¿Qué característica esta variable? Nominal. Numérica. Cuantitativa. Numérica. Ajá, cuantitativa continua, ¿verdad? Porque puede tener 28 años y medio o puede tener 40 años, 3/4 y tantos meses, ¿verdad? O dejarla así. Ojo, cuidado con la edad. Nunca atrapen la edad
en estratos. Si después la quiere presentar en estratos, la presentará en estratos. Pero cuando la captura, capture la edad exacta. Porque eso puede permitir hacer medias o medianas para su presentación. He visto muy comúnmente que agarran el dato de, por ejemplo, entre 20 y 30 y le ponen así, entre 20 y 30. Pero si lo ponen así, no pueden saber si es 22, si es 23, si es 24, si es 25 y cómo sacar la mediana o la media. Entonces agarren siempre la edad. Vamos a ver, otra fácil. Tipo de cirugía. Definan, fuente, medir, interpretar. Vale, dijéramos que va a ser la medición, va a ser entre cirugía de emergencia y cirugía electiva. Va. Tipo de cirugía. ¿Cómo la definiría? Bueno, si a veces no conocen el dato, por ejemplo, si no saben definir, pongamos algo así como IMC, nosotros sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Pero para ponerlo ya escrito, nos puede costar, puede usted buscar la definición de IMC, ¿verdad? Que sería índice de masa corporal que refleja el grado de obesidad o de estado nutricional de un paciente, ¿verdad? En este tipo de cirugía podríamos también ir a buscar la definición propia en el libro, ¿verdad? Pero podríamos decir ahorita así a la carrera, ¿verdad? De que es el contexto en el cual se llevó a cabo la cirugía. Entonces, la fuente sería el reporte operatorio, ¿verdad? ¿Cómo se mediría? Se mediría en electiva y emergencia. ¿Y cómo se interpretaría? Ahí los dejo para que me digan. ¿Variable? ¿Eviscerado o no eviscerado? No, estamos en tipo de cirugía. Ah, perdón. ¿Cómo la interpretarían esa variable? ¿Qué tipo de variable es? Es cualitativa. Muy bien. ¿Cualitativa o categórica? ¿Qué otra cosa les dijo Will y les dijo Juan José también? Cualitativa. ¿Son dos? Dicotómica. Bien, dicotómica. ¿Verdad? ¿Electiva o de emergencia? Nominal, dicotómica. Ajá, dicotómica, porque puede ser. ¿Para qué sirve eso? Porque usted cuando en el protocolo pone al final cómo va a ser el análisis estadístico, no va diciendo cómo va a analizar cada variable, sino que dice, las variables cuantitativas las voy a analizar con las medidas de centralización y dispersión, y las categóricas con frecuencias y porcentajes. Entonces, si usted ya interpretó en su de operativización de variable cuál es cuál, ya se va a saber qué tipo de análisis se le va a hacer a cada una, ¿verdad? Entonces, por eso, dijéramos, tipo de herida. Ya sabemos cuál es el tipo de herida, ¿verdad? Sí. Limpia, contaminada. Limpia, contaminada. ¿Cómo la definiríamos? Es cualitativa. Ajá. Bueno, primero, ¿cómo la definiríamos? Bueno, sería clasificación según el riesgo de infección, ¿verdad? Según la clasificación de herida. Ajá, según la clasificación del riesgo de infección. La fuente sería El expediente, el reporte. el expediente del reporte operatorio, muy bien. La medición. Ya se las dije, ya se las soplé. Limpia, contaminada. La prevención según la infección. No, pero la medición sería, Sí, no, porque así les va a poner el nombre. Limpia, contaminada, Contaminada y sucia. Va. ¿Y cómo se interpreta? ¿Qué tipo de variable es? Variable cualitativa. Cualitativa, muy bien. Nominal politómica. Sí, nominal, politómica, muy bien. ¿Verdad? Podríamos dejarla como nominal porque no tan, o podría ser ordinal porque lleva un orden de severidad, pero en realidad no necesariamente. Y eso de todos modos no importa. Aquí entre nos les digo que eso no importa. Pero si es politómica, quiere decir que, por ejemplo, le voy a sacar frecuencias, voy a sacar 4 frecuencias, ¿verdad? Voy a sacar cuántas fueron limpias,
cuántas de las, si hubieron evisceradas limpias, si hubo evisceradas contaminadas, etcétera, ¿verdad? Vaya, veamos otra variable para que agarremos más experiencia con la variable. Ya habíamos dicho, vaya, este es fácil, tabaquista. No es tan fácil, pero veamos, ¿cómo la definiríamos? La definición. Ujú. Todo el que fuma hasta la fecha de la cirugía. Fíjense que aquí, no crean, se las puse a propósito. Vamos a considerar... No solo el que necesariamente la ahorita- fecha, puede ser los que han fumado antes y que han tenido cierto tiempo Ajá, de efecto. perfecto, perfecto, ajá. Hay que también considerar aquellos que fueron fumadores crónicos y dijéramos que solo ha dejado un año de fumar. Entonces podríamos decir que son todos los que se consideran tabaquistas activos, también y los tabaquistas pasivos, ¿verdad? Todo eso hay que considerarlo cuando uno mide la variable, ¿verdad? La fuente pues siempre sería el expediente, porque aquí no estamos hablando de hacer encuestas. Medir, Es cualitativo. sí y no, ¿verdad? Sí, no diría. Sí y no. Muy bien, y la interpretación cualitativa, muy bien. Vamos a ver, lo puedo fregar con alguna, a ver si puedo. Vaya, lo que decían, días desde la cirugía hasta la evisceración, vea. Sí. Entonces, ¿cuál sería la definición? Pero la evolución va. Sí, no, pero sería... El tiempo. Tiempo de diseño. Ajá, días transcurridos Tiempo transcurrido. más bien. desde la cirugía hasta que se presenta la evisceración. Sí. ¿Ve? La fuente siempre el expediente. Medir en cómo la medían. En días, ¿verdad? Días. Ya dijimos que días, entonces la medición es fácil, días. ¿Y la interpretación? Sería cuantitativa. Muy bien, variable cuantitativa. Vale, entonces, y así podríamos seguir, ¿verdad? Podríamos seguir con ordinal o IMC. nominal. Por día. No, es No, cuantitativa. Cuantitativa y también es continua. Es continua, ¿verdad? Porque, Discreta, ayer. ajá. no, discreta, sí. Vale, para ponerles una discreta, dijéramos que, ¿sabes qué se me ocurre? Número de órganos intervenidos durante la cirugía. Estoy poniéndole para hacer ejemplos. Esos son siempre números. Vale, entonces, ¿cómo sería aquí la definición? La definición. Intervenidos. ¿Va? Sí, porque imagínense que estamos hablando de una Whipple, podemos decir un montón, ¿verdad? Si estamos hablando de una colestectomía abierta, pues solo es la vesícula, solo es uno. Entonces, número de órganos intervenidos, ¿cuál sería la definición? Número de órganos sobre los cuales se realizó alguna intervención durante el procedimiento, ¿verdad? Fuente sería el reporte operatorio. ¿Cómo se mediría? Cualitativa. No. ¿Cómo la mediría? El número de órganos. Bueno, sería en números, ¿verdad? Si dijéramos que es una esplenectomía, 1, ¿verdad? Dijéramos que es una gastrectomía del antro, 2, ¿verdad? Porque quieras o no, llegamos hasta el duodeno, ¿verdad? O sea, estómago y duodeno. ¿Verdad? Si fuera una, vamos a ver otra cosa. Un trauma múltiple, Pues, conexión de un trauma colon, hígado, múltiple, vaso, etcétera. por ejemplo, un trauma múltiple que le suturó colon, tripa delgada, vaso y estómago, ya lleva 4. ¿Verdad? Entonces la midió en números de órganos, ¿verdad? Y la interpretación es una variable cuantitativa discreta. Aquí es discreta, porque si con solo el hecho de que ya le hizo una sutura, es 1, no va a decir 1,5, ni 2 3/4, ¿verdad? Sino que es discreta. Muy bien. Más o menos, ¿ha quedado? ¿Vamos bien? ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Sí?
Cada vez se oyen menos sí, ¿verdad? ¿Perdón? Cada vez se oyen menos sí en esa pregunta de si vamos sumado nada más de tanto, pero ahí No, vamos. pero que si hay dudas las podemos aclarar porque cabal hoy aprovechando, ¿verdad?, la oportunidad de El que nos volumen- quedó este día. El volumen de la compu es. Ah, el volumen lo apagaron. Ay, chistosos. Bueno, aquí me van a decir usted, ¿cuántas variables puede ser? Pues las necesarias porque aquí puede ser que haya algo que usted deje afuera que sea necesario y mejor las que sean necesarias, pero tampoco, por ejemplo, aquí es necesario saber si la persona es soltera, casada, viuda o divorciada. No, No, para nada. ¿Verdad? número de horas de la cirugía. Tampoco nos interesa el grado de alfabetización. Ni el ¿verdad? sexo en todo caso, en realidad, Ya a pesar va. de que No, sea ¿cómo importante no? saberlo, Y la- pero no tiene nada que ver para el tipo Oh, si hay ¿cómo dehiscencia no? o Usted no. no sabe. Mira a los hombres un montón de cosas malas que les pasa. Se mueren más de COVID, les pasa un montón de cosas. Siempre, no es, esa, El sexo débil. Tenemos más riesgo de todo. generalmente Mucho esa sufrimos variable, por las mujeres. generalmente Ay, no hay se que deja esa reírse, variable. niños, hay que reírse. Sí. No, sí, el sexo casi siempre se toma. Es más, algunos hasta toman bastante como biológicamente factor de riesgo la etnia. ¿Verdad? Como La que los raza. blanquillos se abren más que ¿verdad?, que nosotros los poderosos Los negrillos. piles. ¿Verdad? Pues sí. Bueno, no sé. Y claro, por ejemplo, pueden poner, vaya, imagínense que pongamos sutura. Sutura. ¿Cómo la definirían? Ahí se me quedaron callados en una pregunta fácil. Sería como la Tipo de sutura. Como material quirúrgico para cierre de la herida, algo así. Podría Cabal, ser. para el cierre de la aponeurosis, ¿verdad? O sea, es el que Sí, nos sí, interesa sí. el de la aponeurosis. Entonces, Poner cabal, eso. material de sutura utilizado para la aponeurosis, ¿verdad? Acuérdense que todavía sobre todo eso podemos desglosarla en dos cosas. Podemos desglosarla en el tipo y en el calibre, ¿verdad? Entonces, podríamos dejar tipo de sutura y calibre de la sutura. Porque puede ser de que alguien se aviseró porque lo cerraron con y lo que no era, ¿verdad? Entonces esto también hay que considerarlo. Entonces la fuente, pues siempre el reporte operatorio, ¿cómo lo mediríamos? el calibre de la sutura. ¿Cómo? El calibre. Esa sería otra variable. Primero veamos con el tipo, ¿cómo la medirían? ¿Sería absorbible o no absorbible? Digamos. Perfecto, la podemos poner en absorbibles, no absorbibles, y aún los absorbibles, absorbible lento y absorbible rápido, ¿verdad? Sí. O sea que podemos tener tres categorías, ¿verdad? Absorbible lento, absorbible rápido y no absorbible, ¿verdad? O pueden hacer como ustedes quieran también, si quieren poner otra cosa, ¿verdad? Ahí va a ser de cómo ustedes consideran que de veras en la literatura diga que alguna de esas suturas pudiera ser una variable de efecto. ¿Y cómo la interpretaríamos? Bueno, sería una variable categórica, ¿verdad? O cualitativa. Igual el calibre. ¿Por qué el calibre no lo podemos dejar en números? Porque es una categoría. Por ejemplo, vamos a decir 0 o 1, ¿verdad? No vamos a sacar medias. No vamos a sacar media del calibre. Vamos a decir cuántas se operaron con sutura calibre 0 y cuántas se suturaron con calibre 1. ¿Verdad? A pesar que es un número, pero es una categoría. ¿Ok? Es bien fácil Sí. confundirse. ¿Entendió eso? Porque Sí. si no, imagínense que vamos a decir que la media de sutura era 1. O sea, no me dice nada, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bien. Y ya para terminar, pues entonces, ya que tenemos armado esto, que ya tenemos bien clara cuáles son nuestras variables, ya solo nos va a tocar decidir la estadística. Y entonces, ¿qué estadística vamos a utilizar en esta cosa? Que ya también bastante les dije. Le dijimos que iba a ser prevalencia. ¿Verdad? Entonces,
¿Cuál va a ser, cómo lo vamos a poder plantear? Va a ser el número de viscerados que encontremos en el estudio, ven esas 84 expedientes que vamos a buscar, sobre el total de expedientes revisados. Que ya sabemos que en nuestro caso, por el tamaño muestral, ¿verdad?, que habíamos encontrado, va a ser de 84 expedientes. Y después, claro, y lo que les decía, vamos a poner, ¿verdad?, las variables cuantitativas se presentarán en estadística descriptiva, que todo es descriptivo, ¿verdad?, descriptiva, ¿verdad?, con medidas de tendencia central. Solo lo dejamos así, no decimos cuál, porque eso va a salir hasta el final. Y su respectiva dispersión. Y las variables categóricas se presentarán en estadística descriptiva siempre, porque todo es descriptivo, ¿verdad?, con frecuencias y porcentajes. Y ya estuvo. Y ya con eso, pues ya tener, digamos, concluido ahí, más o menos, ¿verdad?, nuestro protocolo, así bien bien esqueleto, ¿verdad?, sin mucho detalle. ¿Ok? Y luego pasamos, claro, a ahorita hacer nuestra matriz. Vamos a hacerla también, vamos a hacer nuestra matriz de recolección de datos. Se les voy a enseñar para que vean cómo va a ser. Ya va a abrir. Para mientras pueden hacer preguntas mientras abre eso. Voy a preguntar, Virginia, Ajá. ¿qué nos recomendabas en un inicio, en las primeras diapositivas que presentaste, cuando se buscan los artículos? Si tú, yo veo que no utilizas el DEX ni el MESH, pero sí que nos recomendabas si comenzamos con los pasos de usar el DEX, pasar con MESH para el PubMed. Pues fíjate que, como les enseñé aquí al inicio, es cierto que Luis les enseñó a hacer mapas, ¿verdad?, que es la parte más compleja. Pero acá yo les estaba enseñando con solo... Uy, espérame que no me deja esta cosa. Espérame. No sé por qué ¿cómo se quita esto? Aquí está. Solo así, ¿verdad?, el simple. Sí. Solo lo puse aquí. Es que veo que lo escribí como que estuvieras escribiéndolo en normal, así como usamos el Google. Pues sí, mira, si bien es cierto, la manera más completa es hacer un mapa, un mapeo. Pero cuando uno empieza haciendo las cosas sencillo hasta que se va familiarizando. Si lo empiezas haciendo sencillo y vas sintiendo más confianza, posteriormente puedes armar un mapa en el cual ya pones paréntesis con asteriscos y buscas más, ¿verdad? Es más, puedes buscar también si tiene otros motores de búsqueda en epistemónicos o en otros lados, ¿verdad? Lo importante es que busquen y que se sientan muy familiarizados con las plataformas que utilizan, para que así no les quede algún estudio importante sin haber sido tomado en cuenta, ¿verdad? Estamos hablando de prevalencia, por lo tanto tampoco es muy complicado hacer un mapa en un estudio de prevalencia, ¿verdad? A menos que ponga, no sé, un estudio de prevalencia, son estudios sencillos, no vas a encontrar muchos porque ya casi nadie publica cosas así en estos buscadores, ¿verdad? En las revistas indexadas ya se van más a querer mostrar soluciones o factores de riesgo, pero haciéndolo sencillo, no creo yo que sea muy, o sea, no quiero meter miedo empezando de que de un inicio hagan una búsqueda compleja con un mapa. ¿Verdad? Porque claro, quien ya llegue a ese nivel,
lo puede hacer. No lo está en ningún momento negando. Si ustedes ya se sienten en confianza de hacer grandes mapas, pueden hacerlo. Aunque por un estudio de prevalencia, yo pues no haría tan gran mapa. Tal vez más para un estudio como un ensayo clínico o eso así. Quizá para apoyar un poquitito, doctor, ahí lo que usted le dice al doctor Córdoba, o sea, hacemos mapas cuando vamos a buscar específicamente tales o cuales variables. O sea, tenemos 7, 10, 15 variables que queremos buscar, las ponemos dentro del mapita que hace ahí para poderla buscar de un solo. Sí, pero es malo también llevar solo las variables que uno ha concebido antes de haber revisado la literatura. Porque la idea de tener una literatura amplia es que uno no lo sabe todo. Y cuando uno empieza un estudio, tiene que ser el experto en ese estudio. Cuando uno termina un estudio, uno por eso se hace el experto en esa área, porque has leído tanto sobre el tema. Has leído tantos artículos sobre el tema que te permite tener un diálogo argumentativo fuerte con eso. Pero si uno empieza limitándose con lo que tiene previo antes de haber leído, entonces ahí ya tú mismo te estás castrando. Entonces no, hay que poner, yo por ejemplo pongo así abierto y veo y hago un buen screening. Puede ser que se me pase algo si yo restringo mi búsqueda, ¿verdad? Por eso que no, hacer mapas tiene que tener una persona con mucha habilidad para hacer un mapa. Y sobre todo en un estudio de prevalencia, pues no vas a hacer un mapa muy complicado. Y luego Virginia, después de ese screening, ¿verdad? Después de la búsqueda de los artículos, tengamos, digamos, unos 20 artículos. De ahí es donde van a ser las variables que nosotros vamos a... Pues sí, o sea, es que lo que pasa es que lo que quisiera yo transmitirles es que al revés, en vez de que ustedes se amarren a un número, el número va a depender de la información nueva que cada cosa les esté dando. Han habido casos, te voy a decir, yo he tenido estudios donde para hacer un marco teórico, porque no hay mucho, he tenido apenas que, como tú dices, 20, 25, pero hay estudios donde he tenido más de 100 referencias, ¿verdad? Porque todo depende de lo nuevo que te dan. Y a veces solo es una pequeña cosita que te da, pero tenés que referenciarlo, porque es algo que no lo sabías y te va a apoyar en tu argumentación previa, porque es para el argumento previo, ¿verdad? Claro, puede ser, porque esa otra cosa que pasa es que cuando ya uno termina y encontró algunas cosas raras que no las había, porque te habían escapado al inicio, entonces para dialogar en la discusión empiezas a buscar los datos en la literatura. A ver si hay algo que te diga algo de lo que parece que encontraste. ¿Ya? Por eso es que mejor cuando uno empieza el tiempo que no los limite. ¿Ya? Nunca digan ni se comprometan a hacer un protocolo en menos de 2 meses, 3 meses. Sí. Correcto. Porque sí tienes que leer bastante. Bien, ya me está pasando el tiempo. Voy a hacer aquí el Excel. Este sería un Excel como para tener ustedes su matriz. Ustedes van a poner aquí paciente, el siguiente sería edad, el siguiente sería sexo, IMC, tipo de cirugía, tipo de herida. Sutura. Y fíjense bien lo que lo estoy poniendo desde la primera línea. No se pongan a estar poniendo títulos, botitos, base de datos, de no sé quién, no. Sino que todo esto, porque esto permite con mayor facilidad jalarlo a cualquier software, ya sea R o hasta un AEPI Info o SPSS o Hobby o cualquiera. Entonces lo mejor es dejarla así. Y entonces ya cuando tienes tu paciente 1, dijéramos que ya está revisando el expediente, era un paciente de 25 años, a ver aquí, eviscerado. Vamos a poner aquí, ¿qué otra cosa? Tabaquista. Bueno, esas son nuestras variables, ¿verdad? Entonces pongo que era un masculino, entonces voy a poner que en mi codificación, que masculino es 1, femenino 2, entonces pongo 1. Hay IMC, aquí a la par del IMC, espérenme. Normalmente podemos poner el IMC y luego la interpretación del IMC, ¿verdad? Porque
Aquí la interpretación, ¿ve? Dijéramos que este tenía 30, entonces era, ¿cómo se llama? Sobrepeso, bueno, obeso. También lo podemos haber codificado, haber puesto que normal es, delgado es 1, normal es 2, sobrepeso es 3, obeso es 4. Pero esa codificación hay que tenerla aparte y siempre a la mano para que no se le olvide, que a veces se le puede olvidar a uno. Pero por ahorita lo voy a dejar así. Tipo de cirugía, emergencia, ¿verdad? También la pueden codificar. Tipo de herida era una contaminada, ¿verdad? Digamos que este no se visceró, a pesar de todo, no era tabaquista. ¿verdad? Y entonces ahí van poniendo las variables. Lo ideal sería que desde el principio ustedes tengan ya codificado, o sea que en vez de obeso ya pongan 4, aquí pongan que emergencia es 2, electiva 1, contaminado sería 4, ¿verdad? Eviscerado sería 1 sí, 2 no, o 0. ¿verdad? También tabaquista 0, ¿no? Y así van poniendo, ya tienen su base limpia, ¿verdad? Y cada vez que revise un expediente, automáticamente en la noche, ya sea o el fin de semana, vacíen su base y no acumulen hasta el final. Porque ¿qué pasa? Que ya al final, a la carrera, quieren meter los datos y entonces ya empiezan a tener problemas de que se confunden al escribir y pasar la tabla. Para eso también le pueden pagar a un estadístico, pero lo ideal es irlo pasando usted solito cada día después de haber hecho la revisión de los expedientes. O por lo menos díganle a los residentes que lo hagan. En otros países estas cosas las hacen los residentes, ¿verdad? Pero los de nosotros no son muy confiables, chicos. Bien. Bueno, con esto traté de hacer un ejercicio de cómo es hacer un protocolo en 1 hora, lo cual nunca sucede. Un protocolo se hace como en 4 o 5 meses, pero para que tuvieran una idea de todo lo que hemos estado hablando, cómo se va pegando el rompecabezas. ¿eh? Y así ya el jueves, que ya tengamos a Eva con nosotros, entonces ya tengamos el pensamiento hacia los diseños analíticos. Con esto, por eso también el ejemplo que puse fue un ejemplo de un estudio descriptivo. Solo buscar prevalencia. ¿Estamos? Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, entonces, Bien, gracias, doctora. sí, que lo hiciéramos así de rápido, pero